Hola, hoy vamos a estudiar límites. Antes de entrar a una definición formal, veamos un concepto intuitivo. Tenemos la siguiente expresión. Y bueno, tú vas a calcular cuando x es igual a 1. Esa es tu idea. Yo sé que tú eres curioso y dices, bueno, ¿qué pasa si x es 1? Fíjate lo que vas a obtener. Aquí obtienes 1 más 1 menos 2 y en el denominador 1 menos 1 es 0. Uy, cuando hay 0 en el denominador entonces dices que estás indeterminado en los reales. Bueno, tú te pones a pensar y dices, ¿qué significa eso de indeterminado? Así es que voy a tratar de sondear eso. ¿Cómo? Dando valores aproximados a x. Y es lo que yo he hecho aquí. Por ejemplo, le he puesto a x 0,5. ¿Eso qué significa? Que ahora x es 0,5. O sea, este es 0,5, aquí es 0,5 y aquí es 0,5. Y cuando resuelvo eso me sale 2,5. Luego a x le pongo 0,9. 0,9 y aquí 0,9. 0,9 al cuadrado más 0,9 menos 2, 0,9 menos 1. Divido eso con una calculadora, por supuesto, y voy obteniendo estos valores: 2,9, 2,99, y si le pongo 0,9999 voy a obtener 2,999. Creo que de aquí ya salta a la vista la idea intuitiva que queríamos mencionar. Claro, cuando x es igual a 1, esto es indeterminado, o sea, no se sabe cuál es la respuesta. Pero tú te has acercado a 3. Entonces, tú dices, cuando x tiende o se acerca a 1, esta expresión, x al cuadrado más x menos 2, se aproxima o tiende a 3. Lo hemos comprobado, ¿no? Fíjate cómo se va acercando a 3. Cuando esta x se va acercando a 1. Cuando se acerca a 1, el resultado se va acercando al número 3. Es evidente que si tú le agregas aquí 9, aquí va también a agregar 9, 2,9999 y así, indefinidamente. Pues bien, eso que está ahí es la idea de límite, el concepto intuitivo. En matemáticas se pone así entonces: límite cuando x se aproxima a 1 en esta expresión, o sea, x al cuadrado más x menos 2, x menos 1, su límite 3. Listo. Lenguaje matemático. Si hacemos una gráfica de esto, quedaría más o menos así. Bueno, vamos a trazar una línea así, pero va a haber un punto que no va a ser. Voy a borrar. Ahí está. Le voy a poner aquí una bolita. No puede ser aquí 3 cuando x es 1. Lo demás sí. Entonces, cuando tú te acercas con los valores de x, fíjate, desde 0,5, 0,5 está por acá, va a apuntar aquí, 0,9 por acá. Mientras más te vas acercando, más va siendo 3. Ahora, si tú pones valores diferentes de 1, por ejemplo, si te empiezas a acercar por este lado, igual vas a tender al número 3. Tanto si vas por aquí como que si vas por aquí. Va a haber una correspondencia. Si vas por aquí y si vas por allá. Atentos entonces a esa idea para entrar a la definición formal. Antes de entender esto, vamos a ver un gráfico. Aquí está. Este gráfico viene de aquí. Este 1 era este valor y este 3 era este otro valor. Pues bien, ahora le vamos a poner, en vez de 1, le voy a poner A.
Y en vez de 3 le voy a poner L, que van a ser los valores con los que voy a trabajar de ahora en adelante. Fíjate que, suponte que tomemos estos valores que están aquí. ¿Ok? De aquí a aquí como que abre una distancia. Esas distancias que nosotros veíamos mientras nos íbamos acercando, ¿verdad? Al límite, mientras nos íbamos aproximando. En matemáticas le vamos a poner esta curiosa letra, delta. ¿Sí? De tal suerte que aquí sería A más delta y aquí sería A menos delta. Y bueno, obviamente estos tienen una correspondencia con L. Y en L le vamos a poner la letra E de epsilon, delta epsilon. Entonces este sería L menos epsilon y este sería L más epsilon. No asustarse con los nombres, delta y epsilon, que son las letras griegas que en matemáticas utilizamos para la definición formal de límites. ¿Sí? Por lo tanto, a una distancia tal le va a corresponder otra distancia. Entonces tú dices x menos a, ojo, distancia, por eso le saco valor absoluto, ya que no me importa si es positivo o negativo, yo estoy tomando distancia menor que, en este caso, delta, le corresponde un f en x, que representa obviamente el y, menos L, que es la otra distancia. Esto le pongo, por supuesto, así, menor que un epsilon. Por lo tanto, cuando me estoy acercando, ¿sí?, desde aquí hasta el punto A, tengo su correspondencia en I. Ahí está. Eso es la definición formal, matemática, seria. Para cada epsilon mayor que 0 hay un delta también mayor que 0, aquí está, que cumple lo siguiente: fx, que f de x es todo el resultado de esto, ¿verdad? Vamos a ponerle por aquí. Ahora sí le puedo poner f de x menos L. Yo ya sé que L es este punto. Vamos a ponerle aquí. Y esto es A. La distancia es menor que epsilon cuando esta distancia, x menos A, es menor que delta. O así. Es lo mismo. Veamos una aplicación de esta definición formal. ¿Qué es lo que significa en la práctica? Mira, me piden aquí demostrar esto. Entonces tú dices, bueno, lo primero que hago es mi definición formal. Vas a trabajar así. Y vas a ubicar tus elementos. ¿Cuáles son tus elementos? A, luego tienes fx y luego tienes L. Entonces pones aquí A, f en x y luego L. A. Recuerda que A es este valor. F en x es este valor. O sea, 2x menos 1. Y L es este valor. Nada más. X, escribimos solamente x. Entonces vamos a reemplazar. Aquí es 0. Aquí es x menos A, que es 6. Delta. Y me detengo un rato ahí, ya que no puedo seguir trabajando. Vamos por acá. Valor absoluto. F en x.
2x menos 1. Menos L. L yo sé que es 11. Valor absoluto menor que epsilon. De aquí obtengo 2x menos 1 con menos 11 es menos 12 menor que epsilon. Fíjate que aquí puedo factorizar el 2 porque 12 es 2 por 6. Epsilon, menor que epsilon. Entonces aquí tienes x menos 6 y x menos 6, pero este 2 como que te está molestando. Entonces lo puedes pasar a dividir. O lo que es lo mismo, dividir por 2 aquí y dividir por 2 aquí. Entonces te va a quedar un valor absoluto de x menos 6 y aquí epsilon entre 2. Bien, fíjate que tienes esto y tienes esto. Creo que de aquí ya es fácil concluir que para que cumpla esta condición, delta tiene que ser igual que epsilon entre 2. Y listo. Esta es la solución. Bien, como podemos ver, no es una solución tan compleja, solo es cuestión de recordar un poco la definición formal y no asustarse con los términos. Veamos ahora teoremas. Aquí lo tenemos. Teoremas sobre límites. Fíjate que aquí tengo una notación. Cuando x tiende a, este límite de fx vale L. Y aquí cuando x tiende a, otra función es M. Entonces, tenemos el límite, sí, pero de una constante. Ya no de una función, sino de una constante. O sea, cualquier número donde no intervenga la variable x. Me sale simplemente la constante. Si aquí tengo como función la función identidad, o sea x, me sale simplemente a. Si tengo una suma de funciones, entonces el resultado es la suma de los límites, o sea, lo que valía cada uno, o la diferencia de ambos, si fuese más o menos. Fíjate que aquí tengo la constante, o sea, un número multiplicando la función. Entonces el resultado es esta constante multiplicando a el límite. Si tengo un producto de funciones, entonces fíjate que el resultado va a ser el producto L por M, ya que L es el resultado de este límite cuando x tiende a A y este M cuando x tiende a A también. Bueno, si tengo un cociente, sigo la misma idea. L entre M, siempre y cuando, o sea, M no puede ser 0, por supuesto. Fíjate que aquí tengo algo diferente cuando x tiende al infinito y tengo 1 sobre x, me sale 0. Esto va a tener más sentido cuando hagamos ejercicios. Y esto, tengo una potencia, entonces el límite, recuerda que de f en x cuando x tiende a es L. Lo habíamos puesto aquí. Pero como está elevado a la n, la respuesta se eleva a la n. Veamos ejercicios para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Hay dos clases, digamos, entre comillas, los determinados y los indeterminados. Para los determinados solamente es cuestión de reemplazar. Por ejemplo, límite de x cuando tiende a 2 y aquí te pongo x al cuadrado menos x más 1. Entonces tú dices, bueno, vamos a reemplazar. En vez de x, tú vas a poner 2. 2 al cuadrado menos 2 más 1. Es lo que has hecho. ¿Por qué? Porque x tiende a 2 y solamente es cuestión de reemplazar. Aquí sale 4 menos 2 más 1. 4 menos 2 es 2, le sumas 1, te sale 3. Ese es el límite. Ahora me piden calcular este otro límite. Tú dices, bueno, voy a reemplazar. En vez de x voy a poner menos 1. Así como aquí puse x igual 2. Entonces tú dices, bueno, qué fácil de calcular los límites. Sí, qué fácil de calcular los límites cuando son determinados como este. Solamente es cuestión de reemplazar. Por tanto, menos 1 con menos 3 es menos 4. Menos 1 con menos 1 es menos 2. ¿Verdad? Menos por menos me sale más. 4 entre 2 me sale 2. Respuesta. Aquí me sale 2 y en el anterior me salía 3. Listo. Esos son los límites determinados. Solamente es cuestión de reemplazar. Pero hay otros límites que son indeterminados. Vamos a verlos. Por ejemplo, cuando tú reemplazas y obtienes esto, o un 0 en el denominador.
O también obtienes esto. Esas son las formas indeterminadas. Entonces tú dices, ¿y ahora qué hago ahí? ¿Recuerdas el ejemplo inicial? Sí, este. El que está aquí. Así que lo vamos a copiar. Me piden calcular este límite. Tú dices x tiende a 1. Lo primero que haces es reemplazar, porque a veces a simple vista uno no descubre que está en una forma determinada o indeterminada. Cuando descubres, pues si tienes infinito en el denominador, o sea, acá tendría que haber infinito, o al reemplazar obtienes 0. Vamos a reemplazar entonces. Le estás poniendo a x igual a 1. De aquí te sale 1 más 1 menos 2. Y aquí 0. En el numerador también te sale 0. Mira. Si te sale así, entonces estás en una forma indeterminada. Suficiente que haya 0 en el denominador. Ya estás indeterminado. ¿Qué se hace en esos casos? Pues bien, en estos casos tengo que factorizar. O sea, deshacerme de la indeterminación. ¿Cómo factorizo? Tú recordar esto. Esto es un trinomio. Y el trinomio se factoriza así. O sea, acá va x y aquí va x. Como acá es negativo, quiere decir que acá va a haber un signo menos, o perdón, un más o un menos. Bueno, yo puse más primero, menos. Y a estos dos voy a poner dos números que multiplicados me den el que está aquí. Tú dices, bueno, puedo poner 1 y menos 2, pero no tan rápido porque cuando sumas estos dos, o sea, más 1 con menos 2, te tiene que salir el que está aquí. Que aquí es más 1. De aquí te sale menos 1. Eso quiere decir que lo has puesto al revés. Entonces tendría que ser aquí 2 y aquí tendría que ser 1. ¿Por qué? Porque ahora sí, más 2 menos 1 es más 1. Y ese más 1 es el que está aquí. Ya lo tienes factorizado. X más 2, X menos 1. Una forma que te des cuenta también es por el denominador. Si el denominador hay X menos 1, si estás en una forma indeterminada, por supuesto que te tiene que salir lo mismo en el numerador para cancelarlo. Si no, no tendría sentido el ejercicio. Mira, cancelas y te va a quedar X más 2. Una vez que te quedó X más 2, ya tienes la respuesta porque recién ahí ya puedes reemplazar. Este es 1. Este valor por supuesto reemplazas. 3. Esa es la respuesta. Entonces, primer paso, deshacerte de la indeterminación. Y segundo paso, reemplazar. Ahora, otro clásico ejemplo es cuando viene con raíz. Tú dices, bueno, voy a reemplazar para ver si estoy en determinado o indeterminado. Creo que a ti ya te das cuenta que estás en indeterminado, porque mira, en el denominador, ¿cuánto te sale? Estás reemplazando x, que es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2, entonces te va a quedar 2 menos 2. Te va a quedar 0. Por lo tanto, ya estás indeterminado. Y en el numerador también te sale 0. Aquí es 4. Por lo tanto, tú dices, bueno, tengo que factorizar. Aquí ya no se puede factorizar. Cuando tengo una raíz, aplico el siguiente criterio. A menos b por a más b es igual a cuadrado más, menos b cuadrado, diferencia de cuadrados. ¿Ok? Entonces, ¿por qué aplico esto? Porque voy a elevar al cuadrado. Y cuando elevo al cuadrado me deshago de la raíz, que es lo que yo quiero, para buscar nuevas posibilidades. En este caso, ¿quién vendría a ser a menos b? Vendría a ser todo esto. O sea, este vendría a ser raíz de x y este vendría a ser 2. Por lo tanto, aquí pongo raíz de x más 2. Y eso es lo que voy a hacer. Multiplico en el denominador y en el numerador lo mismo, para no alterar la expresión. Y ahora, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar algo como esto. ¿Verdad? Siguiendo esta idea. Entonces cancelo esto. Me va a quedar x, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. De frente voy a poner lo que me salió, o sea, x menos 4. Y en el numerador lo voy a copiar todo exactamente como está. No voy a hacer ninguna operación.
fíjate que estás a punto de cancelar este con este. O sea, has eliminado la indeterminación. Entonces, ¿qué te va a quedar? 2 raíz de x más 2. Una vez que has eliminado la indeterminación, vas a reemplazar x igual 4. Por lo tanto, tú dices, esto es igual a 2 raíz de 4 más 2. 2 raíz de 4, raíz cuadrada de 4 es 2, más 2, 2 por 2, 4, más 2, 6. ¡Ja! Ese es el límite. Los dos principales casos. Uno por factorización y el otro por racionalización. Que es este proceso que hemos hecho, deshacernos de la raíz. Bien, ya hemos visto el primer caso, ahora vamos a enfocarnos en esto, cuando viene infinito. Estamos en este caso de indeterminación. Tengo tres criterios. Recuerda que tengo estos polinomios, ojo, polinomios en el numerador y en el denominador, polinomios en el numerador y en el denominador, polinomio en el numerador y en el denominador. Solo ocurre cuando se dan estos requisitos. Entonces, tres condiciones. Cuando los grados de los polinomios son iguales, cuando el grado del polinomio del numerador es mayor que el denominador, por supuesto, y cuando el grado del polinomio del numerador es menor. Entonces, cuando los grados, o sea, el exponente mayor, son iguales tanto en el numerador y en el denominador, fíjate que la respuesta es sencilla. Escojo su coeficiente y escojo el coeficiente. De los mayores, por supuesto. Los que están empatando. Sale 2/3. Esa es la respuesta, no tengo nada más que hacer. Ahora bien, cuando el grado del polinomio del numerador es mayor, entonces tú dices, bueno, este es el grado de este polinomio porque este es su exponente mayor. Y este es 5. Está ganando el del numerador, que es 6. Por lo tanto, el límite de esto es infinito. Listo, no tengo nada más que hacer. Y en el último caso, cuando el grado del polinomio del numerador es menor. Fíjate que el numerador, su grado, el grado de este polinomio es 2, ya que es el exponente más grande. Y en el denominador es 3. Entonces este es menor que de menor grado el numerador que el denominador. Por lo tanto, el límite de esto va a ser 0. Siempre y cuando se presenten estas condiciones, yo puedo aplicar estos criterios. Bien, ahí tenemos entonces las formas indeterminadas. Para complementar el análisis de los límites, veamos algunos casos especiales. Cuando tengo una constante, o sea un número, sobre 0, y cuando tengo ahora de denominador infinito. Recuerda que los casos indeterminados era 0 entre 0, lo que habíamos estudiado, e infinito entre infinito. Pues bien, tenemos casos especiales. A ver, ¿cómo resolvemos esto? Tú dices, bueno, voy a reemplazar. Entonces en vez de x pones 2, aquí 8, 8. Recuerda que x era 2, 2 al cubo, 2 por 2 por 2, esto me sale 8. Y en el numerador tengo también 8. Sigues resolviendo y te sale 8 y aquí entre 0. Tienes 8 arriba, una constante, y en el denominador tienes 0. Bueno, entonces estás en este caso. El límite sería infinito. Solución. Veamos el siguiente. Dices tú, bueno, vamos a reemplazar, ¿qué te parece? 1, y en vez de x vas a poner 1. Todo esto al cuadrado. Te quedó 0. 1 menos 1 es 0. Bueno, estás nuevamente en este caso. Por lo tanto, te quedó aquí infinito. Solución. Pues bien, veamos aquí otro caso especial. Reemplazas, entonces tendrías que el límite, aquí tienes infinito al cuadrado más 1. Bueno, 3 entre infinito al cuadrado sigue siendo infinito. Si tú a infinito le sumas 1, bueno, sigue siendo infinito.
¿Dónde estás? Aquí. Límite igual 0. Solución. Hasta aquí el repaso de límites, cómo obtener los límites para determinados, formas indeterminadas, ya vimos, 0, 0, no te olvides, infinito entre infinito, los procedimientos a seguir, ¿verdad? Por factorización y por racionalización aplicando la diferencia de cuadrados. Y bueno, cuando tengo infinito entre infinito, aplico estos criterios y los casos especiales. ¿Eso qué significa? Que ahora x es 0,5. O sea, este es 0,5, aquí es 0,5 y aquí es 0,5. Y cuando resuelvo eso me sale 2,5. Luego a x le pongo 0,9. 0,9 y aquí 0,9. 0,9 al cuadrado más 0,9 menos 2. 0,9 menos 1. Divido eso con una calculadora, por supuesto, y voy obteniendo estos valores. 2,9, 2,99, y si le pongo 0,9999 voy a obtener 2,999. Creo que de aquí ya salta a la vista la idea intuitiva que queríamos mencionar. Claro, cuando x es igual a 1, esto es indeterminado, o sea, no se sabe cuál es la respuesta. Pero tú te has acercado a 3. Entonces, hola, hoy vamos a estudiar límites. Antes de entrar a una definición formal, veamos un concepto intuitivo. Tenemos la siguiente expresión. Y bueno, tú vas a calcular cuando x es igual a 1. Esa es tu idea. Yo sé que tú eres curioso y dices, bueno, ¿qué pasa si x es 1? Fíjate lo que vas a obtener. Aquí obtienes 1 más 1 menos 2. Y en el denominador, 1 menos 1 es 0. Uy, cuando hay 0 en el denominador, entonces dices que estás indeterminado en los reales. Bueno, tú te pones a pensar y dices, ¿qué significa eso de indeterminado? Así es que voy a tratar de sondear eso. ¿Cómo? Dando valores aproximados a x. Y es lo que yo he hecho aquí. Por ejemplo, le he puesto a x 0,5, 0,9 por acá. Mientras más te vas acercando, más va siendo 3. Ahora, si tú pones valores diferentes de 1, por ejemplo, si te empiezas a acercar por este lado, igual vas a tender al número 3. Tanto si vas por aquí como que si vas por aquí. Va a haber una correspondencia. Si vas por aquí y si vas por allá. Atentos entonces a esa idea para entrar a la definición formal. Antes de entender esto, vamos a ver un gráfico. Aquí está. Este gráfico viene de aquí. Este 1 era este valor y este 3 era este otro valor. Pues bien, tú dices, cuando x tiende o se acerca a 1, esta expresión, x al cuadrado más x menos 2, se aproxima o tiende a 3. Lo hemos comprobado, ¿no? Fíjate cómo se va acercando a 3. Cuando esta x se va acercando a 1. Cuando se acerca a 1, el resultado se va acercando al número 3. Es evidente que si tú le agregas aquí 9, aquí va también a agregar 9, 2,9999 y así, indefinidamente. Pues bien, eso que está ahí es la idea de límite, el concepto intuitivo. En matemáticas se pone así entonces. Límite cuando x se aproxima a 1 en esta expresión, o sea, x al cuadrado más x menos 2, x menos 1, su límite 3. Listo. Lenguaje matemático. Si hacemos una gráfica de esto, quedaría más o menos así.
Bueno, vamos a trazar una línea así. Pero va a haber un punto que no va a ser. Voy a borrar. Ahí está. Le voy a poner aquí una bolita. No puede ser aquí 3 cuando x es 1. Lo demás sí. Entonces, cuando tú te acercas con los valores de x, fíjate, desde 0,5 está por acá. Va a apuntar aquí.